Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, hoy no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de las cosas que hemos hecho. Hoy día, de acuerdo a la programación, nos corresponde, vamos a revisar aquí. De acuerdo a nuestra programación, hemos visto las unidades de medida, las conversiones, vector y álgebra vectorial, ¿no es cierto?, con algunas operatorias básicas. Y ahora nos corresponde un poco, también hemos hecho ejercicios de aplicación, ¿verdad? Con trabajo ahí comunitario, ustedes también han hecho su aporte y estamos en condiciones de poder abordar algunas situaciones de esas características. Y hoy día nos comprometemos, ¿cierto?, a trabajar en la unidad de temperatura, dilatación y calor. Así que vamos a comenzar a trabajar con eso. Vamos a ver eso aquí. Bien, el gran tópico que abarca todas estas situaciones tiene que ver con la termodinámica, ¿cierto? El movimiento de calor a través de temperaturas, y aparece, ¿no es cierto? Y ella lo que trata de hacer, ¿no es cierto?, es encontrar la relación existente entre el calor Q y W, ¿cierto?, que es el trabajo. Eh, Especialmente el calor que produce un cuerpo al realizar un determinado trabajo. Eh, Hay dos conceptos que normalmente la gente confunde y tenemos que quedarnos claros. El calor Q, ¿ya? Y la temperatura T. El calor, ¿cierto?, es el cambio de energía interna de un objeto como resultado de una diferencia de temperatura al estar en contacto con otro objeto. Y la temperatura es una variable escalar que el hombre inventa para expresar cuán frío o cuán caliente está un objeto. Y eso es para entender, ¿no es cierto?, la transferencia de energía en forma de calor. Entonces, el calor Q. Entonces, el calor Q es una forma de energía y esto normalmente se mide en calorías, kilocalorías o simplemente en joule. En cambio, la temperatura
es una variable escalar que el hombre inventa, ¿cierto?, para demostrar cuán caliente está un objeto. Y ahí, consecuentemente, el hombre inventa ciertos instrumentos que permiten medir esta transferencia de energía en forma de calor. Y ahí aparecen entonces los grados Celsius, la escala termométrica, aparecen los grados Fahrenheit y aparecen los grados Kelvin, que son las escalas fundamentales que se utilizan, ¿no es cierto?, en nuestro quehacer. Los latinos o Latinoamérica en general, los países latinos, ¿cierto?, usamos la escala Celsius, los Fahrenheit, son los países anglosajones, y la escala en grados Kelvin que nos lleva a la pelotita de grado, averigua por qué, ¿cierto? Es una escala de temperatura que se utiliza fundamentalmente para el tipo de investigación, para revistas indexadas, ¿cierto? Y para poder describir algunos fenómenos de carácter internacional. Cualquier paper, ¿cierto?, que se genere en alguna revista o alguna investigación tiene que ir en grados Kelvin por convenio. Entonces, hay dos conceptos que usted le tiene que quedar claro. O normalmente la gente dice, que hace calor, sí, la temperatura está alta. No, son dos cosas distintas. El calor es una forma de energía, ¿cierto? Y la temperatura T es una variable escalar que el hombre inventa para poder demostrar cuán caliente o cuán frío está un objeto. Y eso se debe a las transferencias de energía en forma de calor. Entonces, esas son las dos cosas que primero le tiene que quedar claro a usted. Dos conceptos, ¿cierto?, que no los puede confundir. ¿Ya? Y que son dos cosas distintas, pero están asociadas. Hay una ley cero, ¿cierto?, que tiene que ver con la ley cero de la temperatura, la ley cero de la termodinámica, que tiene que ver asociado, ¿cierto?, con el equilibrio térmico. Dice, dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando dejan de intercambiar energía. Si medimos la temperatura de un cuerpo, tenemos igual temperatura que un segundo cuerpo, entonces dice que los dos cuerpos están en equilibrio térmico, y esto se denomina la ley cero de la termodinámica. Por ejemplo, si usted tiene un objeto, ahí tiene un objeto, y aquí tiene otro objeto en una situación inicial. El primero está a una cierta temperatura T sub A. Este es el objeto A, que está ahí, y si tiene otro cuerpo, un cuerpo B, ahí están ambas cosas, ¿cierto? De tal manera que la temperatura, por ejemplo,
Hay, por ejemplo, en una situación inicial, si dos objetos físicos, ¿cierto?, que están aislados, tienen ciertas temperaturas T sub A y T sub B, obviamente, en una situación inicial, y en una situación posterior, usted lo coloca en contacto, ¿cierto? Obviamente se produce una transferencia de energía en forma de calor. Ahí. Se produce una transferencia de energía de los cuerpos calientes hacia los cuerpos grandes. ¿Y esto hasta cuándo ocurre? Esto ocurre hasta que la temperatura T sub A es igual a la temperatura T sub B, y eso es equivalente a una temperatura intermedia, o lo que se llama una temperatura de equilibrio. Ahí. Ahí está la situación. Entonces, inicialmente usted tiene dos cuerpos aislados, independientes de su estructura, que están a una diferencia de temperatura, de tal manera que el cuerpo A tiene una mayor temperatura que el cuerpo B, y obviamente al colocarlo en contacto mediante algún proceso físico, usted los coloca en contacto, se produce una transferencia de energía desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos, y esto ocurre, ¿cierto?, hasta que ambos cuerpos alcanzan una temperatura intermedia, que es la temperatura de equilibrio. Por ejemplo, si este inicialmente está a 100 grados Celsius y esto está a 70 grados Celsius, después de colocarlo en contacto, seguramente van a alcanzar una temperatura de equilibrio de unos 55, 58 grados Celsius. Y esa temperatura de equilibrio es, digamos, un valor equidistante de los valores extremos. Y eso tiene que ver con la ley cero de la termodinámica. No sé si les queda claro. Traté de ejemplificárselo, eso es cierto, con un dibujo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya, ¿les quedó claro entonces qué es lo que es la ley cero de la termodinámica? Entonces, lo primero que tiene que quedar claro a usted es que hay dos conceptos de calor y temperatura que son conceptos distintos, que están relacionados, pero ya digo, ¿cierto?, que el calor es una forma de energía que se expresa en calorías, kilocalorías o joule, ¿cierto? Y la temperatura es una variable escalar para demostrar o denotar o dar a conocer cuán frío, cuán objeto, o que un objeto está frío o más caliente que otro, mediante esta variable. Entonces él inventa lo que se llama la escala de temperatura y lo hace mediante algunos sensores específicos que son los termómetros. Y lo primero, ¿cierto?, tiene que ver con la ley cero de la termodinámica, que tiene que ver con esta situación, que si yo tengo dos cuerpos que están a diferentes temperaturas, se supone cuerpos aislados, ¿cierto?, en una situación ideal, se produce una transferencia de energía de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos hasta que ambos cuerpos alcanzan una temperatura intermedia que tiene que ver con la temperatura de equilibrio, es decir, ambos cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico. Y aquí aparece entonces un poco la historia, los termómetros y la escala de temperatura. Normalmente los termómetros es un tubo capilar, ¿cierto?, que tiene un líquido al interior, que es de vidrio, y esos líquidos normalmente tienen que cumplir ciertas propiedades. Por ejemplo, tienen que ser opacos para poderse ver finalmente fácilmente el tubo, obtener un alto grado de pureza que facilite la lectura, que se dilaten uniformemente durante el intervalo de temperatura, que el líquido no se adhiera a las paredes del tubo y que sus puntos de fusión y ebullición estén distantes, como es el caso
del agua, ¿cierto?, cuya temperatura de fusión en una mezcla de hielo-agua es el 0 grados Celsius y una temperatura de ebullición corresponde a los 100 grados Celsius. Clases de termómetro están clínicos de máxima mínima, de gas, metálico, pirómetro óptico, las termocuplas. Usted ve ahora todos los diferentes tipos de sensores digitales, ¿cierto?, termómetros digitales que existen, uno lo ve en la televisión a cada momento, con diferentes formas, ¿cierto?, diferentes situaciones y logran medir la temperatura de las personas, estas cámaras infrarrojas que logran medir la temperatura de las personas en los aeropuertos, ciertos terminales de buses, o a la entrada o a la salida en una calle, ¿cierto?, que están siendo implementadas en diferentes lugares, etcétera, etcétera. Y el hombre, ¿cierto?, entonces se basa en escalas de temperatura. Existen 3 escalas de temperatura, que es la escala Celsius, que fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius, y que divide, ¿cierto?, toma como punto de referencia fijo y estable el punto de congelación y ebullición del agua, y lo divide en 100 partes iguales, y cada una de esas partes corresponde a lo que es un grado Celsius. La escala Fahrenheit se establece por el físico holandés alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724, y esta es ampliamente difundida en Estados Unidos. Esta escala divide la diferencia de los puntos de fusión y ebullición en 180 partes iguales. Y cada una de esas partes corresponde a lo que es un grado Fahrenheit. Y también está la escala Kelvin, que fue inventada por William Thornton Kelvin en 1848, y que prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto, una temperatura hipotética que se caracteriza por una ausencia completa de energía calórica. La temperatura está graduada en grados Kelvin sin la pelotita de grados. Y aquí tenemos entonces eso, el aspecto histórico de la escala, quienes la inventaron, ¿cierto?, cómo se basan sus puntos fijos y estables. Y lo que tenemos acá, ¿cierto?, es las temperaturas, a modo de comparación, estas dos escalas en grados Celsius, grados Fahrenheit, punto de ebullición del agua 100, 212, punto de congelación del agua en grados Celsius 0 y la Fahrenheit 32, la temperatura corporal del cuerpo humano 37 y 98.6, y la temperatura ambiente confortable entre los 20, 25 y 68 y 77 grados Fahrenheit respectivamente. Y aquí les coloqué, ¿cierto?, 3 termómetros. La escala Celsius toma como punto de referencia el punto de fusión del agua, 0 y ebullición 100, y se divide en 100 partes iguales. Y lo mismo sucede con la escala Kelvin. Al 0 se le asocian 273 grados Kelvin y al 100 373 grados Kelvin. Y tiene 100 divisiones. Es decir, numéricamente hablando, de acuerdo a la definición es distinta, pero numéricamente hablando, en cuanto a la magnitud, 1 grado Celsius corresponde a 1 grado Kelvin. Y los Fahrenheit, el 0 a 32, le asocian el 32, y al 100, 202. Y si tú haces la diferencia, 212 menos 32, obtienes 180 divisiones. Entonces ahí tenemos los 3 termómetros o las 3 escalas de temperatura. Aquí nuevamente se repite un poco la parte histórica. Y aquí está la relación fundamental entre la escala, la fórmula que muchas veces los alumnos piden. Por ejemplo, si tú tienes una escala en grados Celsius, la quieres pasar a grados Fahrenheit, aquí lo fundamental, ¿cierto?, es tener la prioridad del uso de la calculadora, el uso de las paréntesis. Por ejemplo, si tú tienes una escala en grados Celsius y la quieres pasar a grados Fahrenheit, lo primero que debes hacer es multiplicarlo por 9, ese resultado lo divides en 5 y a ese resultado le sumas 32 y lo obtienes en grados Fahrenheit. Si tú quieres pasar una temperatura en grados Fahrenheit a grados Celsius, aquí hay prioridad. Primero tienes que desarrollar el paréntesis, que sería la temperatura en grados Fahrenheit menos los 32 grados. Ese resultado tú lo multiplicas por 5 y luego lo divides por 9. De igual manera, si tú quieres pasar una temperatura en grados Celsius y la quieres llevar a grados Kelvin, le sumas 273,15 o 273, y en caso contrario, si tú tienes los grados Kelvin y lo quieres llevar a grados Celsius, le resta los 273. Esas son las expresiones o las ecuaciones que nos permiten hacer las conversiones. Vamos a hacer algunos problemas de aplicación. Alguien me puede decir, oiga, no existe una escala, una relación entre los grados Fahrenheit y los grados Celsius. Entonces lo que debes hacer es pasar los grados Kelvin y los grados Fahrenheit, ¿cierto? Usas como escala la escala Celsius. Es decir, si tú quieres pasar los grados Kelvin a grados Fahrenheit, los grados Kelvin los llevas a grados Celsius y los grados Celsius los llevas
a grados Fahrenheit y viceversa. La usas como enganche, como puente para pasar de un sistema a otro. No existe una ecuación o una relación, una fórmula, una expresión para hacerlo. Y con eso entonces estamos en condiciones de poder abordar algunos ejercicios. Vamos a hacer el problema 1. ¿Preguntas, dudas? Por ejemplo, aquí me dice la temperatura en grados Celsius son 36.5 grados Celsius y la quiero llevar a grados Fahrenheit. Entonces yo voy a la expresión anterior y busco la ecuación en cuestión. Y pareciera ser que la primera me sirve, ¿cierto? Entonces yo coloco ahí 9 partido por 5, coloco la temperatura donde dice grados Celsius, 36.5 y eso le sumo 32. ¿Cuánto da eso? ¿Si me ayudan? Sería 9 por 36.5. Eso lo divido en 5 y a ese resultado le sumo 32. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, chiquillos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuánto les dio el primer resultado? 97,7. Grados Fahrenheit, ¿ok? Tienes que colocarle el apellido en cuestión. Bien, vamos con otro problema, el 2. Ahora lo que se requiere, ¿cierto?, es pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Por ejemplo, yo voy a hacer el B, ustedes después hacen el A. Entonces ahora la temperatura en grados Celsius la anoto, es igual a menos 30 grados Celsius, y eso lo llevo entonces a la expresión, ocupo la misma relación, coloco 9 por 5, factor de menos 30, y a eso le sumo 32. Entonces ahí tenemos 9 por menos 30, sería menos 270, lo divido en 5, y a ese resultado le sumo 32. Y eso lo da menos 22 grados, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto les dio? Me da 23. ¿Ah? Me dio 23 nada. A ver, tienes 9 por menos 30. Ah, está haciendo la B. ¿Cómo? Tienes que, La letra B del 2. claro, la letra B del 2. Pues la letra A te lo dejo de tarea, después tú lo comparas en tu casa, ¿ya? Eso te queda menos 270 dividido en 5, y eso le sumas 32. Y te queda menos 22 grados Fahrenheit. Sí, me dio lo mismo. Ya. Vamos con el problema 3, por favor. Hacemos la letra A. Ahora la temperatura está en grados Fahrenheit, 152 grados Fahrenheit, y lo debo llevar a grados Celsius, ¿no? Entonces voy a la expresión anterior y ocupamos esta expresión, la que estoy denotando ahí. Es decir, tengo la temperatura en grados Celsius, abre paréntesis, colocamos los 152 menos los 32 y ese resultado lo multiplico por 5 y divido por 9. ¿Cuánto les queda?
¿Cuánto les quedó? ¿Cuánto les quedó, chiquillos? Está haciendo la A, la B, que ahí me perdí. Hice la letra A. Te espero. 152 grados Fahrenheit. Lleva los grados Celsius. Sesenta y 66.6 grados Celsius. Claro, eso. Bien, te dejo de tarea el otro. Vamos con el 4. Voy a hacer la letra C. Los 50 grados Celsius. Entonces, tengo que buscar una relación grados Celsius, grados Kelvin. Los grados Celsius los debo llevar a grados Kelvin. Y ahí, ¿cierto? Pareciera ser que es la primera, ¿no? Entonces pongo la temperatura en grados Kelvin. Es igual a los 50 grados más 273. Vamos a usar 273, ¿ah? Si usa 273,15, está bien de todas maneras. Entonces colocamos 50 más 273 igual, y eso nos da 323 grados Kelvin. ¿Cuánto te quedó? ¿Cuánto les quedó? La letra C me dio lo mismo que usted. Ya, vamos a hacer la letra A. La letra A son 72 grados Fahrenheit. Y lo tengo que llevar a temperatura en grados Kelvin. Entonces, si yo voy a revisar la información, no tengo una relación directa. ¿Te das cuenta? Aquí esta ecuación relaciona los grados Fahrenheit con los grados Celsius y viceversa. Y aquí los grados Kelvin con los grados Celsius y viceversa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar el siguiente truco. Los 72 grados Fahrenheit los vamos a llevar a grados Celsius. Entonces ocupamos la relación 2. Entonces decimos la temperatura en grados Celsius es la temperatura en grados Fahrenheit, que vale 72 menos 32, lo multiplico por 5 y divido por 9. Y eso nos da 22,2 grados Celsius. ¿Ya? Y estos grados Celsius, ¿cierto? Los llevo a grados Kelvin. Entonces ahora uso esta relación usando como puente los grados Celsius y obtengo los grados Kelvin. Entonces los grados Celsius serían 22,2, ¿cierto? Más 273. Y eso nos queda 295,2 grados Kelvin.
¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les quedó, por favor? Yo llegué también al mismo resultado. Ya, perfecto. Entonces, 95,2 periódicos. ya. Entonces, si tú te das cuenta, con esto estamos en condiciones, teniendo a mano estas relaciones que estoy mostrando aquí, las relaciones que estoy mostrando, si yo las tengo a mano, me permite, ¿no es cierto?, estamos en condiciones de poder abordar traspasos, ¿cierto?, conversión de temperaturas de entre grados Fahrenheit y grados Celsius, o directamente grados Fahrenheit a grados Celsius, o grados Kelvin, o grados Celsius a grados Kelvin, y viceversa. En el caso contrario, que yo no tengo una relación, como fue en este último caso, usamos como puente la escala Celsius. No es difícil usando adecuadamente la calculadora. Entonces, yo ahora me haga el problema 6, ¿ya? Dice, un médico inglés mide la temperatura de un paciente y obtiene 106 grados Fahrenheit. ¿Cuál será la lectura en grados Celsius? Por favor, si tratan, les voy a dar unos minutitos para que lo hagan. Repito, el número 6, un médico inglés mide la temperatura de un paciente y obtiene 106 grados Fahrenheit. Y la pregunta es, ¿cuál será la temperatura en la escala Celsius?
Ya, ¿cuánto te dio? ¿Cuánto te quedó el resultado? ¿Cuánto te quedó el resultado? Los 106 grados Fahrenheit. 41,1 periódico, ¿verdad? Sí, también Listo. respondan a los comentarios por si acaso, profe. Claro, ahí le colocas 41,1, una rayita arriba y eso significa que es periódico. ¿Ya? ¿Te bajaste este otro tema? Acá. El 10. Te lo leo. Dice, se dispone de un termómetro de mercurio y otro. Tengo dos termómetros. Y sabemos que el mercurio se solidifica a los menos 38,9 grados Celsius, es decir, ya no sigue, pasa de estado líquido a estado sólido y por lo tanto el termómetro no funciona. Y que el alcohol lo hace al menos 117 grados Celsius. Interesa saber si podemos usar estos termómetros en un lugar donde la temperatura en invierno desciende a los menos 60 grados Fahrenheit. ¿Qué deberíamos hacer? El raciocinio, ¿cierto? O la forma de poder abordar este problema. ¿Cómo podemos abordar este problema? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? ¿Aló? Hay que convertir los valores de Celsius a Fahrenheit. Yo te lo haría más simple. Lo que tú tendrías que hacer es pasar los menos 60 grados Fahrenheit a grados Celsius y ese valor compararlo con los menos 38,9 y los menos 117,6. Y al hacer la comparación tú decides cuál es el termómetro que se puede usar en ese lugar. Te es más fácil, ¿o no? ¿Cierto? Ya, entonces hazlo por favor, traspasa los menos 60 grados Fahrenheit de acuerdo a las ecuaciones que hemos visto. La voy a colocar aquí en pantalla.
Entonces, tendrías tú que ocupar esta expresión. Aquí coloca los menos 60, le resta los menos 32, recuerda el uso de los paréntesis, todo eso lo multiplicas por 5 dividido por 9 y lo tienes en grados Celsius y ahí comparas ambos valores. Hazlo por favor y ahí tomamos la decisión. ¿Ya? Te espero. O los espero. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue con el problema?
¿Aló? Menos 51,1 periódico. Ya. Entonces tú tienes una temperatura en grados Celsius, perdón, en grados Celsius de menos 51,1 grados Celsius. Entonces, si yo comparo ese valor que tú tuviste, lo comparas con el termómetro de mercurio, está mucho más abajo la temperatura, por lo tanto ya el valor, el valor que, ese valor que está ahí ya fue sobrepasado, por lo tanto deja de tener utilidad, ¿cierto? El termómetro de mercurio, los menos 38,9. En cambio el alcohol puede seguir siendo útil hasta los menos 117 grados Celsius, nosotros recién llevamos 51,1. Entonces, qué nos conviene usar en ese lugar? El termómetro de alcohol. Nos quedan como 50 grados más para que pueda seguir bajando la temperatura y el termómetro de alcohol sigue teniendo su utilidad. En cambio, el otro ya dejó de ser útil. ¿Te quedó claro el ejercicio? ¿Rubén? Sí. Ya. Entonces, obviamente el alcohol es el que sirve, ¿no? Bien. Voy a ir al problema 5. Lo leemos, dice calcular la temperatura en que los grados Fahrenheit y Celsius coinciden. Entonces, para ese problema lo voy a desarrollar yo. Acá te voy a poner yo ahí. Este era el problema 5. Entonces, vamos a decir lo siguiente, sea T la temperatura buscada. ¿Ya? Entonces, aquí lo que me están pidiendo es encontrar, tomar la relación entre la escala Fahrenheit y Celsius. Y para eso puedo ocupar cualquiera de las dos expresiones. Puedo ocupar esta expresión que me relaciona los grados Fahrenheit con los grados Celsius, o esta relación que aparece acá, ya que relaciona los grados Celsius con los grados Fahrenheit. Entonces yo voy a tomar esta expresión. Entonces vamos a colocar ahí la temperatura en grados Celsius es igual a, abre paréntesis, la temperatura en grados Fahrenheit, le restamos los menos 32 y eso lo multiplicamos por 5 novenos. ¿Ok? Vamos a revisar la temperatura en grados Celsius, la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 dividido por 5 novenos. Entonces, al inicio dijimos CAT la temperatura, y esa temperatura tiene que ser coincidente tanto en la escala Celsius como la temperatura. Se tomó esta expresión y tiene que ser la misma. Entonces, reemplazo ahí, coloco T y eso que está ahí. Entonces, porque sea T la temperatura buscada y esa temperatura tiene que ser equivalente a la temperatura en grados Celsius y tiene que ser equivalente a la temperatura, ¿cierto?, en grados Fahrenheit. Esa temperatura T es una temperatura arbitraria, ¿ok? Entonces, en el fondo me están pidiendo cuándo las alturas de los termómetros serán iguales. Entonces, ese 9 que está ahí está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y el 5 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces, eso nos queda 9 quintos por
la temperatura T, eso te queda igual a, borro los paréntesis porque ya la voy multiplicando sin dividendos, ahí. Y de ahí tengo que despejar la temperatura T, agrupo términos que tengan T a ambos costados, entonces eso me va a quedar ahí, pasa al otro lado con signo negativo y eso te queda igual a 32. Puedo sacar mínimo común o simplemente multiplicar por 5. Y eso entonces te queda el 5 con el 5 desaparece, eso te queda 9t menos 5t y eso queda igual y eso nos queda 160. Igual de arriba, menos 32. Así que eso te queda menos 160. Continuamos con el problema. Ahí te queda 9t menos 5t, te queda 4t igual a menos 160 y el 4 entonces nos queda t igual eso te queda menos 160 dividido en 4 y eso nos da menos 40 grados Celsius y eso es equivalente a menos 40 grados Fahrenheit. Es decir, cuando los termómetros están marcando menos 40 grados Celsius y menos 40 grados Fahrenheit, la altura de las columnas de los líquidos que puede ser mercurio o alcohol son del mismo tamaño y esa es la temperatura en cuestión. Y ese es el resultado. No sé si les queda claro. ¿Preguntas? El problema 6 que aparece acá, perdón, el problema 9 dice que automáticamente un termómetro en grados Fahrenheit. Entonces, obviamente, lo que uno hace en el problema 6, o en el problema 9, perdón, con la relación, dice usted aquí la temperatura buscada, copiamos la expresión, entonces, corro unos espacios, ahí, y en una, pero es lo que dice, a qué temperatura un termómetro a 1 grado Celsius marcará numéricamente un tercio a 1 grado Fahrenheit. Entonces digo, sea T la temperatura, igual, y donde dice paréntesis, coloco T dividido en 3, menos 32, y eso queda multiplicado por 5,90.
Entonces, dice a qué temperatura en una escala en grados Celsius marcará la tercera parte de un termómetro grabado en grados Fahrenheit. Entonces digo, sea de la temperatura buscada. Ahí. ¿Ok? Entonces hay muchas combinaciones. Yo también te podría decir, ¿cierto? ¿A qué temperatura, ¿cierto? Un termómetro en grados Fahrenheit marcará el doble en grados Celsius, colocar la temperatura T, y aquí debería colocar 2T. Si digo, en qué temperatura un termómetro graduado, ¿cierto? La cuarta parte y el otro el doble, entonces uno hace una relación de esas características, reemplazando el correspondiente en el lugar que corresponde, pero haciendo relación a una temperatura arbitraria T. ¿De acuerdo? Entonces con eso tenemos también dado el problema en cuestión, ¿no es cierto?, en grados Fahrenheit de esa manera. No sé si les queda claro. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ya. Ahí yo te puse algunos ejemplos para que tú los veas, ¿cierto? Te desarrollé el problema 9 también. ¿Te das cuenta? Entonces ahí reemplacé en una temperatura T y lo otro marca la tercera parte, o la cuarta parte, diría de I por 4. O si te dices, mire, un termómetro a qué temperatura un termómetro en grados Fahrenheit marca la quíntuple parte en grados Celsius. Aquí tendrías que multiplicar por 5 T, y aquí deberías colocar T menos 32. Entonces hay muchas combinaciones en cuestión que uno se puede dar, pero ahí te dice el ejemplo en cuestión. Bien, consulta, dudas, preguntas. Entonces, si tú te das cuenta, esta fue la unidad de escala de temperatura, encontrar, resumir un poco para que quede claro para arriba qué conceptos se aprendieron hoy día, qué es lo que es la termodinámica, los conceptos importantes que son el calor y la temperatura, que no es una forma de energía, que la temperatura es una variable escalar, que el hombre inventa, ¿cierto?, para demostrar cuán frío o cuán caliente está un objeto, y para eso inventa, ¿cierto?, ciertos sensores que permiten medir esta temperatura, que son físicamente, ¿cierto?, dados en puntos fijos y estables, como son el punto de fusión o ebullición del agua, y eso se hace a través de ciertos termómetros. Existe una gran cantidad de diferentes tipos de termómetros. Fundamentalmente hay lo que es un tubo capilar que contiene un líquido, que es el que tenemos en nuestras casas, que es el que se usa más frecuentemente, pero existen el pirómetro, las termocuplas, los termómetros digitales, y existe una gran variedad de diferentes tipos de, de, de termómetros. Ahora, existe una ley importante que es la ley cero de la termodinámica, que dice que si dos objetos están a una diferencia de temperatura, ¿cierto?, al colocarlos en contacto, estos cuerpos adquieren una temperatura de equilibrio porque han alcanzado el equilibrio térmico, y esa temperatura de equilibrio está entre los valores extremos de ambos cuerpos. Eso se supone que son dos sistemas aislados. Obviamente, si uno tiene frío en los pies en un día de invierno, coloca el sistema A serían los pies, el sistema B sería el guatero está a mayor cantidad de calor, le transfiere energía a los pies, y esa transferencia de energía, ¿hasta cuándo sucede? Hasta que ambos cuerpos ciertos, uno pierde energía, el otro capta energía, de acuerdo a la ley de conservación, y esto busca un equilibrio. Obviamente, en ese sistema físico que he puesto como ejemplo, están las sábanas, están las frazadas y otros utensilios más, por lo tanto no son cuerpos aislados, pero en rigor, si hay dos cuerpos aislados, sucede lo que acabamos de explicar, y eso se explica a través de lo que es la ley cero de termodinámica. La escala de temperatura, ¿cierto? Tres escalas, las se usamos los latinos, los países anglosajones en general, los europeos usan la escala Fahrenheit, para efectos de revista indexada, investigaciones usan la escala Kelvin, y, ¿no es cierto?, las definiciones de cada una de ellas, las ecuaciones que nos permiten hacer el traspaso, ¿cierto?, de información, y mediante algunos ejemplos, ¿cierto?, el poder
poder convertir temperaturas de grados Celsius a grados Fahrenheit o de grados Fahrenheit a grados Celsius, y también el traspaso de unidades de grados Celsius a grados Kelvin o viceversa. No existe una relación directa entre los grados Fahrenheit y los grados Kelvin, y se usa como puente escala lo que es la escala Celsius, y para eso hicimos algunos temas de aplicación, como los que estamos viendo acá. ¿Ya? Bien, vamos entonces a continuar con esto. Guardamos. Esto también lo voy a subir. Bien, entonces eso lo vamos a guardar. Bien. Bien, hemos visto, ¿cierto?, que los cuerpos, ¿cierto?, se transfieren energía de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos hasta que se alcanza una temperatura de equilibrio. Ahora, la evidencia que uno tiene, ¿cierto?, para macroscópica que uno tiene para poder observar estos procesos es la dilatación que experimentan los cuerpos, y para esto, ¿cierto?, lo que hay aquí es un dibujo, comprender que es un arreglo mecánico donde las esferas correspondían, ¿cierto?, a los átomos que están unidos mediante enlaces químicos o fuerzas eléctricas, ¿cierto? Y este es un modelo inicial donde hay un largo, un ancho y un alto, y si tú incorporas energía en forma de calor, ¿cierto?, al sistema, experimentas un cambio de temperatura. El delta es un cambio, un delta T, experimenta un cambio de temperatura, y eso da lugar a una dilatación tanto en el largo, en el ancho y en el alto, y produce una dilatación de tipo volumétrica. Ahora, estas partículas están migrando con ciertas frecuencias, ¿cierto?, con una frecuencia de 10 elevado a 13 Hz. Eso significa que se están moviendo 10 elevado a 13 veces por segundo, en cada segundo. Y la temperatura y el al astro. Recuerda que un astro son 10 elevado a menos 10 metros aproximadamente. Cuando aumenta la temperatura del sólido, los átomos vibran con amplitudes más grandes, y las separaciones promedio aumentan en ellos, dando lugar a que todo el cuerpo se dilate cuando aumenta su temperatura. En oro, ¿cierto?, si la temperatura, la dilatación del objeto es lo suficientemente pequeña para compararla con las dimensiones de su cuerpo, una buena aproximación, ¿no es cierto?, tanto en el largo, en el ancho y el alto, es una función lineal de la temperatura. Es decir, esto variaría en forma, va variando en forma lineal con el aumento de la temperatura.
Y la naturaleza o los cuerpos tienen, aquellos cuerpos que tienen una distribución lineal de masa, ¿cierto? Pueden tener, ¿cierto?, una dilatación que se llama una dilatación lineal. Si inicialmente el cuerpo tiene una longitud L, al experimentar, ¿cierto?, un cambio en su longitud delta L debido a un cambio de temperatura, el cambio, el delta L, ¿cierto?, el cambio en la longitud es igual a alfa por Li por delta T. El delta L, ¿cierto?, experimenta el cambio de su longitud en la longitud inicial por el cambio de temperatura. Y alfa es una constante que se llama el coeficiente de dilatación lineal con un material dado y se mide en grados Celsius a la menos 1. Ese cambio que está ahí, LF menos LI, ¿cierto?, es el delta L, que es la longitud final menos la longitud inicial, es alfa veces LI delta T. Entonces, si yo quiero despejar la longitud final, el LI lo paso para allá con signo positivo y te queda, factorizo por la longitud inicial y te queda 1 más alfa delta T. Aquí tenemos una varilla, por ejemplo, podría ser de cobre, bronce, acero. Está a una temperatura inicial con un largo inicial y si yo le incorporo una cierta cantidad de energía en forma de calor, hago que este experimente un cambio en su temperatura de una temperatura inicial más el delta T, da lugar a una temperatura final y eso produce un cambio en su longitud. Por ejemplo, los valores de acá son 5 por 10 a la bala 6 grados Celsius a 1. Esta longitud cambia 5 millonésimas su valor por cada grado Celsius de variación de temperatura. El orden de magnitud de alfa para sólidos es de 1 milímetro por metro cada 100 grados Celsius. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Si me piden la longitud final, ocupo esa expresión. Si quiero ocupar, si me piden el cambio de su longitud, eso es alfa veces LI delta T. Y esta es una constante proporcionalidad, ya lo vamos a ver. En el caso de tener una dilatación de tipo superficial, el cambio en su área o en su superficie es 2 alfa por el área inicial por delta T. ¿Por qué aparece un 2? Porque tú tienes comprometido ahora dos dimensiones, el largo y el ancho. ¿Ya? Y si tú quieres determinar el área final, ¿cierto? Esto sería el área final menos el área inicial, pasa eso al otro lado, y te queda que el área final es el área inicial factor de 1 más 2 alfa por delta. Aquí lo que tienes es un rectángulo. Podría ser un trozo de vidrio que tiene un área inicial, una cierta temperatura inicial. Obviamente experimenta un cambio tanto en su área, tanto en el largo como en el ancho, lo cual da lugar a un cambio de área, y esa temperatura final sería su temperatura inicial más el cambio de su temperatura. De tal manera también tenemos una dilatación de tipo volumétrica, ¿cierto? Al incorporar energía en forma de calor, el cambio de volumen, ¿cierto? O el cambio en su volumen es 3 alfa para el volumen inicial por delta T. ¿Ya? Y ahora aparece un 3 porque obviamente tú tienes un largo, tienes un ancho y tienes un alto. Aquí tienes un cubo, ¿cierto? De volumen B sub 0, temperatura de sub 0, y si tú le incorporas energía, incorpora, ¿cierto?, un cambio en su volumen que da lugar a un volumen final y su temperatura final será la inicial más el cambio en cuestión. Entonces, el alfa, ¿cierto?, también puede variar de esa manera, ¿cierto? Perdón, el volumen final, ¿cierto?, varía de esa manera y el 3 aparece debido a el cambio, ¿cierto?, entre su largo, ancho y alto. Entonces tenemos dilataciones de tipo lineal, dilataciones de tipo superficial o de área y dilataciones de tipo volumétrica. Lineal, superficial, volumétrica, y el cociente del cambio a su longitud inicial es alfa delta T, igual cosa, el cambio en su área al área inicial es 2 alfa delta T, y el cambio en su volumen al volumen inicial es 3 alfa delta T. Entonces los sólidos experimentan dilataciones de tipo lineal, superficial y volumétrico. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Depende del problema que me estén dando, ¿cierto? De las dimensiones, etc. Deben ser los materiales, el alfa, para algunos materiales, todos estos valores que se obtienen son en grados Celsius a la menos 1, el ímbar, que es una aleación fierro-níquel, el hormigón
el acero, el plomo, el pyrex, el vidrio, cobre, latón, bronce, ¿cierto? Y aluminio. Estos valores de aquí no hay que aprenderse de memoria. Llega el momento de hacer algún ejercicio, uno le dará estos valores, ¿cierto? Que es rentable. Y aquí tenemos algo interesante, por ejemplo, el vidrio común y silvestre y el vidrio de Pyrex. Normalmente la mayoría de los elementos que se usan en el laboratorio, vasos de precipitado, pipeta y todo eso, son de vidrio de Pyrex porque tienen un mejor coeficiente de dilatación debido a los cambios bruscos de temperatura. Usted mira, pero este vale 3,2 y este vale 9, este es mayor, sí, pero estamos hablando, ¿cierto?, con decimales hacia la izquierda. Aquí hay 6 ceros, ¿cierto? Sería 0,0009 y esto sería 0,000032. Es decir, este número es mayor al 0 que este valor que está aquí. Entonces, este valor, ¿cierto?, es un poco menor. Por eso que la dueña de casa, sus utensilios que coloca en el horno o al fuego directamente, ¿cierto?, en algún caso, en un horno, ¿cierto?, en un microondas, son de vidrio de Pyrex, y cuando la dueña de casa saca el contenido, lo vierte en un recipiente, una bandeja, ¿cierto?, y lo pega, ¿cierto?, en el agua y le echa a correr el agua y sufre de mejor manera, ¿cierto?, soporta de mejor manera los cambios bruscos de temperatura. Por eso es cierto que se utiliza el vidrio de Pyrex. Y los líquidos en general, el aire, el agua, la gasolina, la trementina, mercurio, glicerina, acetona, alcohol, también tienen un coeficiente de hidratación asociado, ¿ya? Y los líquidos experimentan una dilatación de tipo volumétrico. Los sólidos experimentan dilatación de tipo lineal, superficial y volumétrico, y los líquidos experimentan una dilatación de tipo volumétrico. En el caso de la gasolina también se dilata. Por esa razón, cuando usted va a echar benzina, el tipo, el dependiente, ¿cierto? El bombero le dice, le lleno hasta arriba, entonces tú tienes un recipiente que tiene una cierta estructura, que normalmente puede ser de fierro, ¿cierto? Latón o cobre. En esto viertes la benzina, y si tú le colocas tiene un tubito hacia arriba, tú lo quieres rellenar, lo más probable es que en un día en que esté puesto tu camión o tu auto, ¿cierto?, esté puesto un día de alta energía solar, se va a producir una dilatación de tipo volumétrico y por lo tanto los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos en general y por lo tanto tú vas a encontrar un derrame de combustible. Es decir, ¿por qué está mojado acá? Porque obviamente se está derramando el recipiente que lo contiene, que es un metal, se dilata, pero también los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos. ¿Ya? Entonces los líquidos tienen una dilatación de tipo volumétrico. Aquí hay algunos ejemplos de situaciones en las cuales no se ha tenido en cuenta lo que es la dilatación de los rieles de acero, y estos rieles, ¿cierto?, que son de acero, están empotrados, ¿cierto?, en un durmiente con remaches, y como no se ha tenido en cuenta la dilatación en cuestión, finalmente lo que ha pasado con los rieles, ¿cierto?, de acero, se han reventado y adquieren esa forma porque la gente no ha tenido en consideración lo que es la dilatación. Aquí tenemos otro caso extremo, el calor extremo en New Jersey. También es cierto, hizo que se reventaran las líneas del tren y ahí está la forma en cuestión. No se tuvo tampoco en consideración lo que era, cierto, la dilatación de tipo debido al calor en cuestión. También es cierto, en los pasos, en los puentes, en que se usa una juntura de expansión que permite que el puente se dilate y se contraiga. ¿Te das cuenta? Entonces, esta peineta lo que hace, porque el hormigón, ¿no es cierto?, que es el concreto, también se dilata y está con una cierta separación. Uno le puede dejar una separación mayor a la que estoy mostrando ahí, porque si no el auto caería, ¿cierto?, ahí en un proceso. Entonces se le coloca estas junturas de expansión que son metálicas, y lo que hace, ¿cierto?, estas junturas de expansión hacen una cosa de ese estilo, lo que estoy mostrando en la pantalla, hacen un juego de esas características. Se dilata y se contrae, ¿no es cierto? Entonces el puente no colapsa, no se revienta, ¿cierto? Y lo que hace, ¿cierto?, es que esto actúa como una juntura de expansión y hace, ¿cierto?, que trabaje el puente como tal, ¿cierto?, debido a los cambios bruscos. Un puente donde se ha considerado estas juntas de expansión para evitar, ¿cierto?, las dilataciones por contracción, las dilataciones térmicas debido al aumento o disminución de temperatura.
Acá tenemos también un puente, un extremo del puente está fijo, mientras que el que se encuentra aquí se apoya en pivote para la expansión térmica. Entonces eso también, ahí hay un corte, eso es para evitar, ¿cierto?, que también el puente se pueda reventar o colapsar. Otra situación extrema, ¿cierto?, son los termostatos termitores, que normalmente son una tirita muy delgada bimetálica que está soldado con dos diferentes metales. Lo que está negro es hierro y latón, tienen dos diferentes coeficientes de dilatación, y si tú los pones, ¿cierto?, lo colocas a calentar, cuando se calienta la banda se flexiona en aquel sentido, ¿cierto?, en el cual tenga un menor coeficiente de dilatación, y por lo tanto, ¿cierto?, se expande y pues puede subir una válvula, puede cerrar un paso, o abrir, ¿cierto?, el circuito eléctrico, ¿cierto?, y lo que se llaman los termostatos termitores. Entonces aquí lo que tenemos el caso de un calefón. El calefón tiene una latita de cobre, ¿cierto? Entonces tú prendes el calefón, sale una llama y esa llama comienza a calentar, ¿cierto?, esta latita, y en la medida de lo posible, ¿cierto?, esta latita va a comenzar, ¿cierto?, a levantarse, se dilata en algún sentido, abre una válvula y sale el gas a través de ese pertil y se produce la ignición, ¿cierto?, del calefón en cuestión. También está puesto en varios, en la mayoría de los artefactos electrodomésticos que se generan hoy día, el caso un secador de pelo, una plancha eléctrica, ¿cierto?, que regulan el paso de la corriente, y eso da lugar, ¿cierto?, a una regulación en cuanto a la temperatura. Y por lo tanto, eso puede dilatar o puede contraerse. Entonces, normalmente, en el caso de las mujeres, normalmente cuando están usando un secador de pelo para secar su pelo, de repente se le apaga el secador y piensa, ¿no es cierto?, que se echa a perder digamos, el secador de pelo, y eso no es así, sino que lo que hace el termistor o termostato, ¿cierto?, se comienza a dilatar hasta que alcanza una temperatura que ya está regulada en laboratorio, abre, ¿cierto?, abre digamos, el paso de la corriente, desenergiza el sistema, y lo que hace, ¿cierto?, es proteger a toda la carcasa plástica, ¿cierto?, que rodea al secador de pelo, y el secador de pelo no se funde, ¿cierto?, sino se quemaría por tener esa protección. Lo mismo sucede con la plancha. Hoy día las planchas tienen un regulador que es una resistencia variable, y si la persona va a planchar, por ejemplo, una ropa de seda, esta ropa de seda queda regulada a una cierta temperatura, comienza a calentar, ¿cierto?, está prendida la ampollitita al costado, comienza a aumentar su temperatura de alguna forma, en forma lineal, hasta que alcanza una temperatura peak y evita, ¿cierto?, quemar la tela de seda, por ejemplo, y desenergiza el sistema, y comienza, ¿cierto?, a bajar la temperatura de la plancha hasta que llega a un valor peak, y nuevamente, ¿cierto?, comienza a aumentar su temperatura. Entonces está regulando si es de lino, si es de algodón, o cierto, otro tipo de cosas, y regula los pasos de corriente, y eso es debido a la protección de un termostato, un termistor. Si usted maneja o tiene auto, cuando usted señaliza, ¿cierto?, tanto a la izquierda o a la derecha, o va a señalizar, ¿cierto?, usted siente un pequeño sonido, ¿cierto?, dentro del automóvil, tic-tac, tic-tac, toc, 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 toc. Ese golpecito, ¿cierto?, o ese sonido se debe, ¿cierto?, a el contacto que abre y cierra, ¿cierto?, una latita bimetálica que está puesta en algún lugar, y eso hace que la luz prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, y obviamente ese termostato termistor obtiene su energía a través de la conversión de energía química, ¿cierto?, en energía de tipo eléctrica, y finalmente calórica, y eso hace que se expanda y abra y cierra, prende y apaga, prende y apaga. La regulación del extremo de la tira podría utilizarse para, por ejemplo, para poder medir la temperatura. Ahora, el agua, que es uno de los elementos con mayor cantidad en la Tierra, ¿cierto?, que es necesario tanto para el ser humano como plantas, animales, ¿cierto?, presenta una dilatación anómala, una dilatación extraña, rara, ¿cierto?, y el agua tiene un comportamiento de expansión no lineal cerca de su punto de congelación. Y eso tiene varias consecuencias.
Por ejemplo, aquí tengo el volumen versus la temperatura. Cuando uno habla, ¿cierto?, de que digamos que la densidad del agua vale 1, que en este caso vale 1, uno tendría que hacer referencia, ¿cierto?, a que eso se evalúa, ¿cierto?, una temperatura de 4 grados Celsius. Cuando la temperatura comienza a bajar bajo los 4 grados Celsius, 3, 2, 1, 0, el agua tiene un cambio de estado, cambio de fase, pasa de estado líquido a estado sólido, ¿cierto? El hielo se funde y el hielo tiene una menor densidad que el agua y por lo tanto el hielo flota en el agua, ¿ya? De igual manera, ¿cierto?, el volumen mínimo ocurre a los 4 grados y si usted se acerca al 3, al 2, al 1, al 0, el volumen comienza a aumentar y por lo tanto yo le recomiendo, ¿cierto?, que cuando vaya a enfriar, por ejemplo, una botella o otro líquido y lo coloca usted en el freezer, obviamente todo el líquido que lo contiene se va a solidificar, se va a convertir en hielo y eso va a comenzar a generar una expansión y por tanto una presión desde el interior hacia el exterior y finalmente la botella se va a reventar. Entonces, sugerencia, cuando usted vaya a enfriar una botella de champán o otro líquido, coloque la parte inferior del refrigerador durante un tiempo, evita que el agua se le convierta en hielo y que estalle, ¿cierto?, se reviente su botella. Entonces, de aquí en adelante, cuando nosotros hablemos de la densidad del agua, tenemos que hacer referencia a que la densidad del agua vale 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, con una temperatura de 4 grados Celsius. Por arriba de 4 grados Celsius, en realidad 3,98, el agua se expande al aumentar la temperatura entre los 4 y 0 grados y se expande. Entonces, el agua presenta esta dilatación anómala, extraña, rara, ¿cierto? Ahí está la relación que existe, ¿cierto?, entre volumen y densidad. Recuerda que densidad es masa partido por volumen, así que si aumenta el volumen, disminuye la densidad. Lo mismo sucede si tú colocas, quieres hacerte un huevo frito, ¿cierto? Colocas la paila con un poco de aceite, al calentarse, cuando tú colocas el aceite tiene una cierta densidad, pero al aumentar la temperatura, ¿cierto?, ese aceite se hace más licuoso, ¿cierto? Disminuye su densidad. Entonces el agua presenta una dilatación anómala, rara, extraña, a partir de todos los líquidos que se presentan en esta vida, y eso hace, ¿cierto?, por ejemplo, que los mares se empiecen a congelar desde arriba hacia abajo y bajo la capa de agua siga habiendo vida marina, vida animal o vida acuática. ¿Y eso por qué sucede? Porque los cristales de hielo tienen una estructura hexagonal abierta, parecida a una jaula hexagonal, y esta abertura explica su expansión cuando se congela el hielo. En consecuencia, el hielo es menos denso que el agua. Y aquí está la relación, ¿cierto?, entre el volumen y el efecto combinado, entonces el volumen y densidad. Entonces, a medida que aumenta la temperatura del agua, que inicialmente está a 0, el colapso simultáneo de los cristales de hielo y el aumento del movimiento molecular produce un efecto total que la densidad del agua es máxima a los 4 grados Celsius. Entonces, antiguamente, cuando se hacían las primeras exploraciones al polo sur o polo norte, Andersen, ¿cierto?, Ross, ¿cierto?, que trataban de llegar a los extremos del polo, ellos se embarcaron con barcos de madera, y estos barcos de madera quedan atrapados, ¿cierto?, debido a que el hielo, ¿cierto?, se va expandiendo, entonces va presionando los barcos y lo iba reventando lentamente. Y hay cámaras, ¿cierto?, y videos en los cuales se ve que esta presión que genera el hielo, estructuralmente, ¿cierto?, los barcos los va reventando. Entonces los tipos tenían el tiempo de bajar los vacunos, caballos, ¿cierto?, y toda la mercadería y cosas que ellos podían llevar, ¿cierto?, para poder sobrevivir en ese espacio. Y por eso es la existencia de los rompehielos. Normalmente países como Estados Unidos y en Alaska y sobre todo la parte del Ártico, Rusia, ¿cierto?, lo que ellos tienen son 2 o 3 rompehielos, ¿cierto?, donde ellos van rompiendo el hielo, se montan sobre el hielo y van buscando, van reventando, ¿cierto?, y van abriendo caminos y por ahí pasan a través del mar Caspio, ¿cierto?, pasan los buques petroleros, ¿cierto?, para sacar el gas natural, ¿cierto?, sacar el petróleo por esa parte, y ellos van siguiendo esos caminos que le van abriendo estos rompehielos enormes, ¿cierto?, y les van buscando una vía, entonces, para que evitar, ¿cierto?, que queden atrapados estos barcos en cuestión.
Eso hace, ¿cierto?, que nuestros mares, lagos, ¿cierto?, lagunas y todo tipo de superficie donde hay agua, ¿cierto?, tenga una capa de hielo y bajo la capa de hielo, ¿cierto?, siga habiendo vida marina acuática, y eso se debe a la irritación anómala, rara o extraña que tiene el agua, que escapa un poco a la mayoría de los líquidos en cuestión. Es lo mismo que los gases, ¿cierto? La ecuación de Staunger ideal, presión por volumen igual al número de moles por la constante ideal de los gases por la temperatura. Entonces, esa ecuación de estado que el hombre inventa, así como la escala de temperatura, se le asocia al 80% de los gases, ¿cierto?, que dan cuenta de esa situación, y la asocia a una ecuación de estado. Y hay un porcentaje bajo que escapan, ¿cierto?, a ese modelo. Entonces ese modelo es un modelo del tipo Van der Waals, ¿cierto?, que escapa, y lo mismo sucede con la dilatación anómala, extraña o rara que tiene el agua en ese comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy día? Que los cuerpos se dilatan o se contraen debido a aumento o disminución de temperatura, que los líquidos, ¿cierto? Perdón, que los sólidos tienen una dilatación lineal, superficial o de área, o métrica, que tiene una cierta expresión, ¿cierto?, numérica, donde aparece un 1, un 2, un 3, dependiendo si es una longitud, dos longitudes o tres longitudes en cuestión, y que los líquidos, ¿cierto?, tienen una dilatación de tipo volumétrica, y que los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos, ¿ya? Y en el caso específico del agua, el agua presenta una dilatación anómala, rara, extraña, que tiene un comportamiento que escapa a la mayoría de estos, eh, de estos líquidos. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta de lo que acabo de explicar, alguna duda, como efecto macroscópico de la transferencia de energía en forma de calor a través de los cuerpos. ¿Alguna duda de este PPT? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta de esto? ¿Aló? No. ¿No? Bien. También les voy a subir esto. Es el PP que explica la relación. Aquí también está una situación, el comportamiento que tienen todos los cuerpos sólidos, líquidos, gaseosos, se hidratan cuando se les entrega calor, la expansión de tipo lineal, el ejemplo para una barra o un trozo de metal, los coeficientes de dilatación, ¿no es cierto?, que tú no lo puedes buscar en tabla, pueden diferir. Por ejemplo, algunos autores a este le colocan 20 por 10 a la menos 6, a este le colocan 22 por 10 a la menos 6, recuerden que todos estos valores se obtienen experimentalmente, ¿ya? Y por lo tanto, las pequeñas diferencias, usted mira 24 a 22 por 10 a la menos 6, son 6 ceros antes de 22 o 6 ceros antes de el 24, por lo tanto, las diferencias son pequeñas. Recuerde que son valores que se obtienen experimentalmente. Algunos autores le colocan 12 por 10 a la menos 6, ¿ya? Así que esos valores uno los busca o lo busca en tabla. Aquí la fuente es el Fairway, que es uno de los libros base, ¿cierto?, que estamos jugando. Y la longitud final, es la longitud inicial, factor de 1 más alfa delta t. Por el caso de la dilatación superficie final es la superficie inicial, factor de 1 más 2 alfa delta t. ¿Ya? Algo interesante aquí dice, si una lámina tiene un hueco, el área en esta se dilata en la misma proporción que el material que lo rodea. Es decir, si tú tienes una placa, si es si tú tienes una placa, si tú tienes un pequeño agujero
cuando este se dilata, el agujero también se dilata en la misma proporción, ¿ya? La gente tiende a pensar que esto se va a juntar, que la materia se va a ir hacia el interior, no es así, también se expande y aumenta, ¿cierto?, proporcionalmente, ¿cierto?, su área en cuestión, ¿ya? Y eso tiene que ver con la vida también. Nuestra madre cuando nos tuvo, ¿cierto?, hay un proceso de dilatación para que el ser humano, ¿cierto?, pueda salir, y la naturaleza lo indica de esa manera, ¿ya? Por eso lo explico a través de un esquema para que se entienda que si usted tiene un agujero o un hueco, ¿cierto?, en una superficie, este se va a dilatar en la misma proporción para, digamos, poder colocar lo que corresponde, un remache, etcétera, etcétera. Los líquidos presentan una dilatación de tipo volumétrico, igual que los sólidos, y volumen final es el volumen inicial factor de 1 más beta delta T, donde beta es 3 veces alfa, que es el coeficiente del sólido, líquido o gas. Aquí tenemos algunos ejemplos: el metro patrón, los rieles, los ferrocarriles, el joven espacio que les permite dilatarse cuando está caliente, las construcciones metálicas, la construcción de edificios. En este hay que tener en cuenta la dilatación. Si el edificio se calienta y carece de espacio y no está el sentido de conveniente utilizar una junta. En el caso de las soldaduras, resisten bien cuando los cuerpos que se quedan en la misma manera. En el caso de los remaches, se colocan cantador rojo vivo entre dos piezas que se requieren ensamblar, y de inmediato se aplastan su cabeza entre estas dos piezas, y estas estarán fuertemente unidas cuando se enfríe el remache. Para hacer el fuselaje de un avión, lo que se hace es enfriar estos remaches en nitrógeno líquido, se sacan con unas pinzas especiales y se colocan en los orificios. Entonces, al pasar el tiempo, este remache, ¿cierto?, comienza a captar energía en forma de calor y comienza a dilatarse, y por lo tanto, si quedó herméticamente sellado, obviamente va a quedar mucho más sellado el remache de los aviones, de aquellas cosas también de aquellas estructuras, ¿cierto?, que tienen que tener un reactor nuclear, ¿cierto?, para evitar las fugas, etcétera, etcétera. Recuerden que un avión en altura tiene varios bar de presión, ¿cierto?, en cuestión, y por lo tanto tienen que estar herméticamente sellados para evitar problemas en cuestión. En los caminos pavimentados, cada 10 metros aproximadamente se hace una ranura que se llena con asfalto o madera para absorber esta dilatación. Este es el caso de los termostatos, y los líquidos presentan una dilatación cúbica, una dilatación aparente real, ¿cierto? Y la dilatación real es la dilatación, ¿cierto?, aparente y más la verdadera. Entonces ahí tienen otro pequeño resumen. No sé si dejamos esto hasta acá hoy día. Está bien. Aló. ¿Qué les parece si dejamos hoy día hasta acá esto? Por mí bien. Son las 11, un cuarto para las 11. Creo que ha sido suficiente. Hicimos ejercicios de temperatura, vimos los conceptos de dilatación, ¿cierto? Y luego vendrían, ¿cierto?, los conceptos de calor. Entonces yo prefiero dejar esto hasta acá hoy día, y la próxima clase dedicarnos a hacer ejercicios de dilatación de tipo lineal, superficial, volumétrico, algunos ejemplos, y luego ver, ¿cierto?, la forma en que se refiere el calor, qué es lo que es el calor, etcétera, etcétera. ¿Les parece? Sí. Ya. Ok, chicos, este material yo se los voy a subir al correo porque todavía no se ha solucionado el problema. Tengo una entrevista con una persona que me tiene que llamar.
para poder tratar de resolver y entender lo que yo quiero que se haga, que aparezca una carpeta donde yo pueda colocar las cosas. ¿Ah? Profe, y el tema de las clases, Yo la estoy subiendo, el tema de las clases, ¿cierto? Estos videos los grabo y en algún momento tendré que subirlos a esa carpeta. Po. Y estos materiales que estoy mostrando acá, yo te los mando a tu correo ucm.cl, de acuerdo al listado que yo tengo de los correos. Y eso, allá, es que, bueno, puntualmente lo que es, a mí no sé si ha enviado más material, me ha llegado solamente la parte de, o sea, la parte de vectores y eso nomás, no sé si ha enviado algo de lo de calor. no, por lo de calor hoy día no lo he mandado porque es lo que estamos viendo hoy día, temperatura no. Pero yo mandé de vector y de conversión de unidades los mandé. Ahora, si no tienes la primera parte, Perfecto, lo que no, la introducción, los PPT, y no tienes ese material de conversión de unidades, que trata de conseguírtelo con tus compañeros, eso ya lo envié, y hoy día comienza a ver la unidad de calor y temperatura, y esto yo más rato te lo voy a mandar a tu correo. Lo que no te puedo mandar es la clase porque el video es muy pesado, tengo que hacer una conversión y depositarlo en alguna parte. Pero como no tengo el aula habilitado para eso, todavía no lo puedo hacer. ¿Ya? perfecto, profe. Listo, nos estamos viendo en la próxima clase, chiquillos. Muchas gracias por su atención y nos vemos y vamos a hacer ejercicio de aplicación la próxima clase. Chao, que estén bien. Adiós. Adiós.